Varios sexenios han transcurrido, todos ellos han sostenido negociaciones y convenios con la Comisión Federal de Electricidad, buscando acabar con la resistencia civil que ha generado el llamado adeudo histórico de Tabasco con la empresa productiva del Estado. En una primera entrega, en Reacción MX, le presentamos cuánto gasta la administración estatal tan solo en la Subsecretaría de Transición Energética, perteneciente a la Secretaría para el Desarrollo Energético, en el pago de nómina y los recursos destinados al convenio Adiós a tu deuda. Es decir, dicho acuerdo tarifario no solo se trata de elevados pagos de salarios a servidores públicos, sino también de la posible duplicidad de transferencias millonarias que hace el gobierno estatal a la Comisión Federal de Electricidad para mantener el convenio que es pagado con nuestros propios impuestos. El largo historial de convenios y modificaciones superan varios acuerdos desde 2019 a la fecha. Pese a todos los convenios, no ha habido claridad en el objetivo primordial, que es acabar con la resistencia civil. Les presentamos la segunda entrega de este reportaje especial en Reacción MX. Acompáñenos. ¿Cuánto han costado a los tabasqueños los convenios con la Comisión Federal de Electricidad? Luego de que Reacción MX revelara los gastos millonarios de la Secretaría para el Desarrollo Energético, SEDENER, tan solo para el pago de salarios a burócratas, este día les presentamos información sobre los recursos que paga el gobierno de Tabasco a la Comisión Federal de Electricidad a través de la SEDENER y también de la Secretaría de Finanzas para cumplir con el convenio Adiós a tu deuda. Reacción MX obtuvo información que señala que la SEDENER pagó a la Comisión Federal de Electricidad más de 357 millones y medio de pesos para el pago del convenio de colaboración para el otorgamiento de apoyo tarifario para el Estado de Tabasco durante los últimos 3 años. Dichos datos fueron respuesta a una solicitud de transparencia de la SEDENER, la cual precisa que en 2020 pagó por el apoyo tarifario a la Comisión Federal de Electricidad 21.620.657 pesos. En 2021, el monto ejercido fue de 155.900.000 pesos. Y para 2022 fue de 180 millones de pesos. En suma, estamos hablando de más de 357.500.000 pesos en 3 años. Como parte del convenio de finiquito de colaboración del programa Adiós a tu deuda, firmado en 2019, el gobierno de Tabasco se comprometió a pagar más de 2,000 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad con abonos de 55 millones de pesos mensuales, lo que significa que de enero a diciembre de este año, el monto pagado sería de más de 716.756.000 pesos. Además de este convenio, para apoyar a los tabasqueños con un subsidio en la tarifa fuera de verano, en diciembre de 2021, el gobernador del estado, Carlos Manuel Merino Campos, se comprometió a pagar 393 millones de pesos a la empresa productiva del estado, pero solo pagaron 274 millones de pesos, tras acordar un convenio modificatorio en el mes de abril de 2022. Según lo declarado por la titular de la SEDENER, María Luisa Somellera Corrales, en materia del pago de apoyo tarifario, el gobierno del estado ha pagado lo correspondiente al periodo fuera de verano, reconociendo que este tipo de convenios deberán seguir renovándose cada año. Del gobierno y el compromiso para apoyar en este tema de los consumos de electricidad y bueno, de manera consecuente, pues como les comentaba ya, nosotros exhortamos a que seamos también responsables en nuestros pagos. ¿Pero es permanente esto de la aplicación de la tarifa 1F o solamente es para en lo que es este sexenio? No tiene un término. La tarifa ya fue aplicada a todos los usuarios, como digo, domésticos, y esa es la que se está Sin embargo, aplicando. el CFE podría cambiarla si así lo desea, ¿no? No es así tan arbitrario, ¿no? Esto, obviamente, los gobiernos pues tendrán que seguir renovando estos convenios, pero pues ya este compromiso de la tarifa 1F es algo permanente. De acuerdo a la documentación de la Comisión Federal de Electricidad, ha recibido pagos de enero a mayo de 2022 por 120 millones de pesos, a través de la Secretaría de Finanzas, lo que coincide plenamente
con los registros de finanzas. Además de estos pagos, la Sedener también reportó pagos para el mismo concepto de apoyo tarifario durante este año por un monto de 180 millones de pesos, lo que pone en evidencia una posible duplicidad de pagos. Dicho de otra manera, para precisar la información mencionada, los pagos por 180 millones de pesos de apoyo tarifario que reportó la Sedener para 2022 son independientes de los 120 millones de pesos que informó la Secretaría de Finanzas como pago a la Comisión Federal de Electricidad por el mismo concepto. Sin embargo, la empresa productiva del Estado solo reporta haber recibido los pagos de finanzas y no reconoce los de Sedener. Lo anterior, con base en información de transparencia proporcionada por las 3 dependencias gubernamentales. A pesar de que el cuarto informe de gobierno señala que se pagaron 274 millones de pesos para el apoyo tarifario a Comisión Federal de Electricidad, la suma de los montos pagados por este concepto por parte de Sedener en todo 2022 y finanzas hasta julio es de 340 millones de pesos. Es decir, hay una diferencia de 66 millones respecto a lo declarado en el informe que queda en la incógnita. Reacción MX solicitó en versión electrónica las facturas pagadas por la Subsecretaría de Transición Energética de la Sedener de 2019 a 2022, pero la dependencia se dijo imposibilitada para entregar los documentos. En tanto, la Dirección de Administración y Finanzas de la Sedener asegura que estas facturas no existen. Hay que señalar que estos montos de apoyo tarifario son independientes de los compromisos adquiridos por la Administración Estatal en convenio para concluir el programa Adiós a tu deuda, que incluye que el gobierno estatal debe pagar la diferencia de adeudos de los usuarios morosos en el pago de sus recibos de Comisión Federal de Electricidad. Así, mientras Sedener y Finanzas manejan recursos paralelos para el pago a la tarifa subsidiada que, según la información relatada en esta segunda entrega de Reacción MX, no precisan una fecha de terminación para los siguientes años. Los tabasqueños también deben pagar otros 1.200 millones de pesos que saldrán del presupuesto hasta noviembre de 2024 para cumplir con el convenio Adiós a tu deuda. Secretario, ya sobre el tema de la CFE, ha causado mucha polémica esto de que, pues lo que decía el titular de la Sedener, de que quienes dejen de pagar y firmaron el convenio se les va a reactivar el adeudo histórico. Bueno, hay quienes dicen que no hay tal cláusula en el convenio. ¿Cuál es la información real sobre esto? Bueno, es un tema que él lo trae, yo también quiero ser muy respetuoso de eso, lo trae el titular de la Secretaría para el Desarrollo Energético. Yo creo que es una cuestión de dialogar y de encontrar solución al problema. ¿Usted leyó el convenio, secretario? Yo firmé, pero no lo leí. Secretario, preguntarle. Lo reconozco. Cabe mencionar que Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad tienen una larga historia de convenios. En su momento, el entonces gobernador Andrés Rafael Granier Melo y el presidente Felipe Calderón Hinojosa firmaron el Acuerdo Solidario Compensatorio por Tabasco entre la Comisión Federal de Electricidad y la Administración Estatal. Este convenio venció en el año de 2013 con un adeudo de 735 millones de pesos con la entonces paraestatal. En aquella protesta postelectoral, donde se inicia una resistencia civil que ha sido el coco de todos los gobernadores, tanto de Roberto Madrazo como después de Manuel Andrade, después de Arturo Núñez, de Andrés Granier, y hoy pues del propio Adán Augusto en su momento y ahora de la actual administración del encargado de Carlos Merino como gobernador sustituto. Y bueno, pues no lo han podido resolver, han habido intentos en el gobierno de Andrés Granier, precisamente como tú bien señalabas, a mí me tocó encabezar ese proceso de negociación. Confeccionamos un acuerdo inicial que a partir de este acuerdo solidario compensatorio se han desprendido todos los acuerdos, tanto del gobierno de Arturo Núñez como del gobierno de Adán Augusto López Hernández en su momento, y ahora que se supone que le están dando continuidad, aunque no con la misma eficacia. Recordarás que en la época de Andrés Granier como gobernador del estado, los recibos traían una leyenda de una aportación gubernamental. Este era el subsidio que nosotros negociamos con la Secretaría de Hacienda para que nos dieran en aquel entonces 11 millones de pesos mensuales para pagar la tarifa y emparejarla a la tarifa. En ese tiempo no era la 1E, sino subimos de tarifa 1C a 1D y de tarifa 1D a 1F. ¿Por qué? Porque el Estado está dividido en dos tarifas, una tarifa media y una tarifa un poco más baja.
Logramos hacerlo, homogenizamos las tarifas, pero había una aportación que mensualmente se le daba a la Comisión Federal de Electricidad, aunque este dinero nos lo aportaba la Secretaría de Hacienda como parte de los acuerdos que se tomaron con el presidente entonces Felipe Calderón y logramos de alguna manera estabilizar. El problema de la resistencia civil no quedó resuelto, por lo que siguieron otros acuerdos. En el sexenio de Arturo Núñez Jiménez, el gobierno del estado se comprometió con Comisión Federal de Electricidad con el convenio de la mano por Tabasco. Fundamentalmente decirte que mi participación en el tema de la negociación que tuvo el gobierno, el sexenio de Arturo Núñez Jiménez con la Comisión Federal de Electricidad, se dio a partir de mi encargo como directora general de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Siempre fue un tema prioritario para el gobernador Núñez porque fue un compromiso de campaña encontrar una salida en donde las dos partes que por años habían mantenido un encono, un enfrentamiento histórico, los deudores, los tabasqueños consumidores de energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad pudieran tener un punto de acuerdo a partir del cual ambas partes se beneficiaran. Por un lado, la Comisión Federal de Electricidad recuperar parte del recurso muerto, pero que era pasivo, y por el otro lado, los deudores que con todo y todo estaban preocupados porque cada vez le debían y le debían más a la Comisión Federal de Electricidad. Así fue como el gobernador Núñez construyó este acuerdo, como bien lo señalas, de la mano por Tabasco, conjuntamente con el director general de la comisión en ese tiempo, Enrique Ochoa Reza, y con la intervención muy importante, de verdad muy puntual, de quien fue el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. De hecho, Luis Videgaray es quien anuncia en Tabasco en una gira el logro y el acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del estado para plantearle a los usuarios que hay una posible salida. ¿Cuál es? Que por cada peso que paguen se les iba a descontar un peso de la deuda histórica. A partir de ahí, Marlene, se empezó a construir todo un andamiaje para darle seguimiento a este convenio. No es nada más lanzarlo, presentarlo y a ver quién se quiere adherir, porque el objetivo era darlo a conocer a la ciudadanía, no era una camisa de fuerza. Para comenzar, esta es otra clara diferencia con el del actual sexenio. No era una camisa de fuerza, no era de que todos tenemos que ir a firmar este nuevo convenio. No, sino aquí era presentarles, hay esta salida, ustedes le deben a la Comisión Federal de Electricidad y existe esta posibilidad. Y a partir de ahí también se creó un comité de seguimiento a este acuerdo. En este comité de seguimiento estaba integrado por funcionarios de primer nivel, tanto del gobierno de Arturo Núñez Jiménez como de la Comisión Federal de Electricidad, con capacidad de decisión para resolver cualquiera de los temas y problemáticas que se presentaran en estas reuniones que se tenían mensualmente, la mayoría de ellas aquí en la ciudad de Villahermosa. ¿Cómo la resistencia a pagar continuó? En el gobierno de Adán Augusto López Hernández se firmó el convenio Adiós a tu deuda, que consistía en un programa de regularización de los contratos del suministro eléctrico para usuarios básicos del sector doméstico. Desde entonces, todos los usuarios que tuvieran adeudos estaban obligados a firmar un nuevo contrato, si eran los dueños del inmueble o titulares del contrato. La CFE se comprometió a no suspender el servicio energético mientras duraba el programa, a aplicar la tarifa 1F en todo el territorio tabasqueño, así como a invertir en la dañada infraestructura eléctrica con un monto de más de 131 millones de pesos. Mientras, el gobierno de Tabasco se comprometía al pago de sus adeudos y que en caso de incumplir, se autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a compensar el cargo con las participaciones federales destinadas a la entidad. Es el octavo apartado del anexo A del convenio que obliga al Ejecutivo Estatal a pagar una compensación por los adeudos de consumo eléctrico de los usuarios morosos que al finalizar el programa no firmaran su nuevo contrato. Una vez determinado el monto de la compensación, el gobierno de Tabasco transferirá el importe dividido en 12 mensualidades. Mira, que vamos a continuar como iniciamos y que la única alternativa para quienes no tengan dinero para pagar la luz, te lo digo con mucho pesar, es seguir en la resistencia civil porque por mucho que quieran pagar no les alcanza.
van y abonan algo de lo que ellos consideran y de lo que está al alcance de su bolsillo, y la CFE no acepta eso, se niega. Entonces hay mucha gente que quiere pagar lo que le alcanza para pagar. Va a terminar este sexenio y vamos a seguir con el tema de la resistencia civil, porque la gente no tiene para pagar y porque el gobierno de la República no se ha interesado realmente en resolver este tema y hacer justicia social de veras a todos los ciudadanos en el estado de Tabasco. El precio de la luz, por lo menos en lo que fue el sexenio de Arturo Núñez Jiménez, sufrió incrementos. Y entonces la gente, pues evidentemente, aunque tenía el interés de pagar y de ponerse al corriente, si dejaba de pagar, recuperaba su deuda histórica. Y esto, cuando empieza la campaña del 2018, con un candidato a presidente de Tabasco, con un candidato a gobernador del mismo partido, pues nos dijeron, la vida de Tabasco va a cambiar, va a ser un estado maravilloso, pujante, en crecimiento, desarrollo, sin baches, las ciudades con circuitos viales de quinta y sexta generación, lo cual no ha ocurrido. Y nos ofrecen un convenio que se llama Adiós a tu deuda, pero es un convenio coercitivo. Del punto número 1 es coercitivo porque obligan a todos los usuarios a cambiar su relación con la Comisión Federal de Electricidad. Ahora la mayoría tenemos una relación comercial y a partir de dejar de pagar nosotros a la Comisión Federal de Electricidad, con la mano en la cintura, la Comisión Federal de Electricidad, 1, te corta la luz, 2, te puede presentar un recurso ante la justicia porque no estás pagándole lo que corresponde y lo que tú ya has consumido de energía. Va a seguir la resistencia civil, como lo ha dicho el Partido de la Revolución Democrática. La resistencia civil no está acabada, no ha desaparecido, porque mientras haya una persona que deba a la Comisión Federal de Electricidad, la resistencia civil está vigente. Y quienes nos permiten a la oposición y particularmente al PRD mantener esta bandera, pues simple y sencillamente la ineficacia de Morena de resolver de fondo el tema de una tarifa justa, preferencial, anualizada para Tabasco. Hasta aquí la segunda entrega de esta investigación especial de Reacción MX.